agrario en Yucatán pues es muy escabroso, porque precisamente ese año de 1936 comienza con la muerte del general Rafael Cházaro Pérez. Esta escuela se llama Rafael Cházaro Pérez. El general Rafael Cházaro Pérez era un gran apoyador del movimiento que se empezó a gestar en Quinchil, apoyando a Felipe Pot y apoyando al profesor Bartolomé Selvera Alcocer, que eran los que estaban proponiendo la posibilidad de establecer en Quinchil las 8 horas reglamentarias de trabajo en las haciendas enequeneras y que la posibilidad del reparto agrario. Estamos hablando todavía de 1936. Este proyecto viene desde el gobierno federal y choca en Yucatán con los intereses oligárquicos de la gran hacienda enequenera, choca en Yucatán con los grandes intereses económicos, de los grandes caciques económicos, propietarios de las haciendas enequeneras, vinculados con la McCormick, con las grandes empresas procesadoras de los hilos de Enequén. Ya el Enequén está en decadencia a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. El Enequén está en decadencia, pero aún así la tierra sigue siendo un móvil, un factor de discordia, un factor de confrontación. En Yucatán chocan dos proyectos: el proyecto de nación del gobierno federal y el proyecto del Partido Socialista del Sureste, enarbolado por Gualberto Carrillo Puerto en el Partido Socialista del Sureste. Esto es difícil de entender, un poco complejo, porque se supone que el Partido Socialista del Sureste debería estar con las ideas más avanzadas, porque pues es la construcción que hizo Felipe Carrillo Puerto. Pero Felipe Carrillo Puerto fue asesinado en 1924 y el Partido Socialista del Sureste cayó completamente en materia ideológica y pasó a manos manejado por la oligarquía. Digo, de la coincidencia de la tercera transformación con la cuarta transformación es que la historia se repite. En aquel entonces el gran conflicto era por rescatar a la tierra de manos de los hacendados, de manos de los terratenientes. Pero ahora, con esta transformación que trata de reivindicar los derechos de los campesinos, está chocando con los intereses de tipo jurídico que permite la reprivatización de la tierra. Y hay grandes conflictos en casi todo el estado. La recuperación de la tierra en manos privadas es el factor fundamental con el que se enfrenta la cuarta transformación, como la tercera transformación se enfrentó en manos del hacendado, del propietario privado, para la distribución, el reparto agrario. Ahora, ese reparto agrario se trata de acotarlo, se trata de negarlo, se trata de violentarlo para privatizar de acuerdo con el nuevo estado jurídico en materia agraria. Esta es la coincidencia entre la tercera transformación y la cuarta transformación. Felipe Pot Zuc, oriunda de este pueblo de Quinchil, cae una fecha del 28 de marzo de 1936, como hoy, precisamente en un choque ideológico entre el proyecto de nación cardenista y el proyecto de nación callista conservador, que como en este momento quieren seguir usufructuando el factor que representa la riqueza de la tierra. Nuevos proyectos, nuevos megaproyectos ahora, tenemos megaproyectos como el Quequén, como la cervecería, que son usufructuarios extractores de agua, del viento, del sol, permiten o están creando las condiciones para un conflicto. De hecho, hay un conflicto muy soterrado entre las personas que defienden todavía el derecho patrimonial de la tierra, del agua, del sol, del viento, como propiedad de los pueblos originales, y de los que quieren apropiarse, de acuerdo con las leyes, que esta cuarta transformación no ha cambiado, que sigue aceptando esta cuarta transformación las leyes de privatización, las leyes de despojo, las sigue respetando, y esto es sumamente grave. Así como en aquel tiempo las leyes
del artículo 27 en materia agraria de la Constitución Política de 1917 no se respetaban, ahora sí se están respetando. Cuando favorecía a los pueblos indígenas no se respetaba. Ahora que no favorece a los pueblos indígenas, que la ley anterior le daba la conservación de su derecho como propietario de la tierra, como propietario de la comunidad, ahora se respeta el derecho a la privatización. Este es el gran conflicto entre la tercera y la cuarta transformación. Y por eso el homenaje que le hacemos hoy a Felipa es de gran trascendencia. Es de gran trascendencia histórica y de contundente momento de actualidad, porque la tierra es un factor de conflicto entre los intereses de las grandes oligarquías, como en este caso la cervecería, Quequén, los eólicos, los proyectos solares que quieren apropiarse. Ya se apropiaron del sol, ya se apropiaron del viento, ¿sí? Mientras el campesino está siendo despojado de las posibilidades de su autosuficiencia alimentaria. No hay posibilidad de autosuficiencia alimentaria si te despojan de tu parcela, si tienes que vender, porque no es un despojo así descarado, sino que es una promoción de la transferencia de derechos, agrarios a la transferencia hacia la privatización. Este es el gran conflicto y por eso yo siempre marco la semejanza entre el conflicto en 1936, cuando muere Cházaro Pérez, muere Felipa Poot, muere Mena y Sosa en Temozón, muere Rogelio Chalé en Escumpich. Todo esto tenía que ver con los intereses de que la tierra permaneciera en manos de las oligarquías, en manos de los grandes terratenientes. Ahora se trata de que no permanezca en manos de los campesinos, que pase nuevamente a manos de los terratenientes. Ojo con esa cuarta transformación, porque esa cuarta transformación debe de precisamente conservar el patrimonio regional en manos de los pueblos indígenas, sobre todo del pueblo maya, que aquí somos mayoría. Todas las comunidades de Yucatán están en lengua maya y por lo tanto somos pueblos mayas, aunque algunos estemos chelitos. El recuento es el siguiente: la conquista, 300 años de coloniaje, donde allí quien manda es la servidumbre. Eso transcurre no por 300 años, por mucho más. Hay la insurrección de Jacinto Canec, pero sigue de todas maneras la bota española extranjera sobre el pueblo de la península. Esta explotación inicua a los trabajadores del campo continúa hasta que en los años de la Revolución 10, es una revolución que se da básicamente en el centro del país. En la península de Yucatán continuaba una nueva versión de colonialismo, las grandes haciendas. Por tomar un punto de partida de 1894 hasta 1924, que es cuando asesinan a Felipe Carrillo Puerto. Ese lapso de tiempo, la explotación era semi-esclavista, era semi-esclavista. Y la oligarquía del Enequén, los reyes del Enequén, era un hecho. 1924, ¿por qué hubo el asesinato? Porque aun cuando en 1915-16 la revolución representada por Salvador Alvarado llega a Yucatán, sí se enfrenta a esta casta de vida, sí los zamarrea, pero no les da un golpe justo. El golpe con mucho más fuerza histórica dará Carrillo Puerto. Precisamente por esa razón, en pocos meses, en 7 meses de gobierno, Carrillo Puerto es asesinado, ya sabemos la historia, con 11 acompañantes, incluyendo el presidente principal y 2 hermanos.
1920. Pero aún así, a los hacendados no les hace bien. Y efectivamente, porque la constitución que ya se había hecho, la revolución que ya se había hecho al centro, aquí en la península de Yucatán no se sentía eso de la misma manera que es hasta 1934-36 en que a los hacendados no se les amarrea, sino se les da realmente una contundencia y se les arrebata las haciendas, se les deja los cargos de hacienda, pero las plantaciones en equidad se les entrega a los ejidatarios. Se funda entonces en Yucatán el Gran Ejido y el reparto de tierras en 1930. Se puede decir que del 36 hasta aproximadamente a los 80 hay una certidumbre, entre comillas, en el campo yucateco, en la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque no estabas queriendo vender tu tierra. Como quiera que sea, teníamos, por desde Cárdenas para acá, una serie de certidumbre en que había el seguro para el campo contra riesgos, teníamos un banco, los ejidatarios eran sujetos de crédito, había extensionistas que daban la formación, todo esto existía. Y el Estado compraba los productos del campo. Entonces, pero en los años 80 empieza el gobierno a desbaratar las empresas sociales del Estado y se privatiza, por ejemplo, Coremex, y el siguiente golpe neoliberal fue en 1992 con la nueva reforma agraria. A partir entonces del 80 hasta nuestros días, la situación de los trabajadores del campo ha ido de mal en peor. Y por esa razón, justo ya se dijo, ahora que no tiene nada, que está indefenso el campo, es cuando vienen los empresarios para arrebatarles, para despojarles del territorio. 500,000 hectáreas o un poco más en toda la península le han arrebatado al ejido. O sea, que los trabajadores enequeneros, exenequeneros del campo, sobre todo en Yucatán, son los que han sufrido más. Y no vemos, si no hay en este momento una mayor estructuración y un movimiento autónomo, que ahora es cuando se debe hacer, la esperanza de la explotación va a continuar. En ese sentido, para terminar, el homenaje que hoy, no cooptado por el gobierno de este país, y mucho menos por un gobierno panista en Yucatán, el homenaje que le estamos haciendo a Felipa Potsu es de una enorme relevancia para la historia nacional. Es de enorme relevancia porque fue indígena, porque fue mujer. Ella tenía familia, pero ella creyó y sintió correr en sus venas y en su corazón que la tierra es parte del hombre. Sin la tierra no somos nada. Si se vende la tierra no somos nada. Y Felipa Pot fue consecuente con ello. Y por esa razón, el 28 de marzo, uno de los que eran incluso promotores de la campaña de Gualberto Carrillo Puerto, es el que precisamente a quemarropa la mata de un balazo a Felipa. Y esta es la memoria que tenemos y que sentimos y que lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos también nosotros vida y alma. Pues, siempre yo, no, gracias.